Sabemos que el modo de 2 jugadores de GTA San Andreas no es la característica más pulida de todas, pero al menos cumple su propósito: pasar un buen rato con alguien más y divertirse. Aún así, es imposible no notar que el jugador 2 está bastante limitado comparado con CJ. Cosas como no poder activar trucos, no tener una cámara especial al ser arrestado o eliminado, o poder correr rápido. Aunque no lo crean, los ejemplos que acabo de mencionar sí tienen una explicación del por qué sucede. No estoy a favor de que se haya hecho así, pero el punto es que sí existe una razón. Sin embargo, hay un detalle en particular que no tiene justificación alguna. Y me refiero a los marcadores direccionales de los jugadores. En este video vamos a analizar cómo funcionan los marcadores direccionales y si es posible hacer algo para separarlos correctamente. Sin más explicación, empecemos. Primero haremos un repaso general de lo que se puede observar en el juego por si lo habías olvidado o si nunca has probado el modo de 2 jugadores, y después entraremos de lleno en cómo están implementados dentro del ejecutable. El marcador del jugador 2 es especial, al igual que el de CJ. No es un marcador genérico como el que tienen los personajes durante las misiones de la historia, sino que cuenta con características particulares. Siempre apunta en la dirección en la que el jugador está mirando, desaparece al subir a un avión y se oscurece en modo sigilo. Aunque, siendo honesto, esta última característica no estoy seguro si es visible sin ayuda de mods. Pero, los marcadores de ambos jugadores están superpuestos. Específicamente, el del jugador 2 aparece justo encima del jugador 1. Siendo realistas, debido al límite de separación entre ambos, este inconveniente apenas se nota. Podríamos decir que, por las resoluciones originales de las versiones clásicas y el tamaño de los televisores de la época, era aún menos perceptible. Sin embargo, incluso en la versión para PS3 este error apenas llama la atención. Bueno, en este caso debido a que los indicadores son más grandes casi no se nota, por consecuencia de ser un port para teléfonos. Si nos alejamos lo suficiente y enfocamos la atención en un solo jugador, el error se vuelve mucho más evidente. El minimapa sí se centra correctamente sobre el jugador, pero el marcador no. Desde aquí ya se empieza a notar algo raro, ¿no creen? ¿Por qué una cosa funciona como debería y la otra no? ¿Tendrá que ver con la posición de la cámara o algo por el estilo? No. Los que han usado mods saben bien que la posición de la cámara no tiene nada que ver con la ubicación del minimapa. Entonces, si el problema no está en la cámara ni en la lógica del minimapa, vamos directo al ejecutable para ver cómo realmente funcionan los marcadores direccionales. Bien, aquí estamos frente a la función responsable de dibujar los marcadores en el juego. No hay que confundirla con la que coloca marcadores en el mapa, eso es parte del código de misiones. Y tranquilos, yo tampoco sé ensamblador, pero por suerte no necesitamos analizar todo, solo enfocarnos en lo que realmente nos importa. Y aquí está lo que necesitamos. Tenemos la función FindPlayerP, que se encarga de obtener la información del jugador según el parámetro que reciba. Si no se le pasa ningún parámetro, por defecto tomará al jugador protagonista. En este caso, se le está pasando como parámetro un pushEsi. ¿Y qué significa esto? Pues para resumirlo, pushEsi básicamente está enviando el valor que hay almacenado en el registro ESI, el cual, en este contexto, representa el índice del jugador. Es decir, de inicio vale 0, por lo que buscará la información del jugador 1, y si vale 1, del jugador 2. Con World Players obtiene la cantidad de jugadores que existen en el mundo. Dicho eso, por cada jugador existente, se hacen verificaciones como si tiene vehículo, si está oculto, entre otras cosas. Al final del ciclo, se compara si ya se recorrieron todos los jugadores, y si no, se regresa al inicio del bucle con el salto JL. Además, el valor de ESI se incrementa y pasa a valer 1, lo que indica que ahora se está evaluando al jugador 2. Pero aguarden un momento. ¿Qué es esta función de aquí? Sí, esa que se puede traducir como encontrar centro del jugador en el mundo. Dice que recibe como parámetros un vector y un entero. El vector está almacenado en el push de X, y el entero que está recibiendo es un 0. No se trata de un valor booleano, como lo sería en la función FindPlayerVehicle, sino que está recibiendo un 0 hardcodeado. ¡Oh por Dios! No. No puede ser. No me digas. No. ¿No debería recibir en todo caso el valor de ESI? No me quiero creer esto. Hay que comprobarlo.
Pues sí. La razón por la cual la posición de los jugadores están por encima del otro es porque algún desarrollador colocó un 0, probablemente pensando que el segundo parámetro era un booleano, cuando en realidad estaba enviando siempre el índice del jugador 1. Y por eso el marcador del jugador 2 se colocaba justo por encima. Incluso ahora mismo voy a hardcodear el índice del jugador 2, para que ahora ambos indicadores se coloquen en su posición. Un fallo bastante evitable, y para colmo, ridículamente fácil de arreglar. Con todos los años que han pasado, esto no hace más que reforzar mi postura. A nadie le ha importado nunca el modo de 2 jugadores. A todo esto, ¿está completamente arreglado? No. Cuando el protagonista activo se sube a un vehículo, el error se vuelve a manifestar. Para esto, hay una dirección de memoria que debemos cambiar por el siguiente valor. Lamento explicarlo de forma tan seca esta vez, pero encontré esto hace meses mientras desarrollaba el mod de múltiples protagonistas, y sinceramente ya no recuerdo cómo llegué a esa dirección de memoria XD. Solo sé que está relacionada con los múltiples protagonistas. Por suerte, se puede cambiar fácilmente, y ahora sí, los marcadores de los jugadores ya están completamente separados. Uno fue un error bastante tonto, y el otro, bueno, tengo mis dudas, pero mientras sean arreglos fáciles, y sin consecuencias al cambiar, entonces no me quejo. No sé qué tan notable sea este arreglo, pero al menos ahora sé que todo está funcionando como debería, y eso ya me deja dormir un poco más tranquilo. Si has llegado hasta este punto del video, gracias. Esto significa que lo has visto hasta el final. Y sí, en el comentario fijado podrás descargar un Cleo script que parchea este error, en caso de que tengas un mod de 2 jugadores donde desees aplicarlo. No lo pondré de inmediato en tu player deluxe, y no sé cuándo quiera volver a actualizarlo. Los múltiples protagonistas me agotaron mentalmente, pero sí tengo intención de hacerlo en el futuro, junto a corregir los errores que tanto me reportan. Si aún tienes más interés por ver cosas raras y errores en el ejecutable de GTA San Andreas, deja tu suscripción y comentario de apoyo para saber que este video fue de tu agrado y para motivarme a no subir videos cada año. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima. Les mando un gran saludo y abrazo a los más destacados de la comunidad de esta semana, espero verlos más seguido por aquí.